Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Todos los días, independientemente de nuestras ocupaciones o responsabilidades, podemos encontrar un momento, una ocasión para encontrarnos con Dios a través de la oración. La oración es una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos sobre la tierra. Es por medio de la oración cómo nos encontramos con Dios mediante su Hijo Jesucristo, para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para darle gracias por cada uno de sus beneficios, para pedir su ayuda, para buscar su dirección, para pedirle fortaleza en medio de cada batalla que estamos lidiando prácticamente todos los días. Cada día es una buena ocasión para encontrarnos con Dios y sobre todo para involucrarlo a Él en nuestras vidas, para pedirle a Él que nos sostenga, para pedirle a Él su sabiduría y sobre todo para poder entender siempre su voluntad. Cuando oras, lo puedes hacer en voz alta o lo puedes hacer en silencio, lo puedes hacer de pie o lo puedes hacer sentado. La verdad es que cuando se trata de la oración no hay una posición especial ni tampoco un formalismo para seguir. Lo más importante es que esa oración sea una oración que salga de tu corazón. No tiene que ser una oración larga ni tampoco elocuente. Puede ser una oración corta, una ejaculatoria, como simplemente decirle a Jesús: Jesús, te amo, Jesús, te necesito, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Es decir, lo importante es el alma, el espíritu, ese amor que le colocas a tu oración y que puedas sentir que Dios está ahí para ayudarte con su presencia. Nunca te olvides de la oración si quieres tener una buena relación con Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 6, del 6 al 11. No hay duda que cada encuentro de Jesús con la gente siempre nos deja una lección impactante, un mensaje maravilloso. Y es lo que vamos a encontrar hoy en este texto. Hoy vamos a encontrar a un Jesús que va a la sinagoga y era el día sábado. Y esto siempre me llama mucho la atención. ¿Cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, cómo Jesús, siendo un hombre que vivía en comunión continua con su Padre, aún así era un practicante fiel de su fe? Porque cada sábado estaba en la sinagoga, estaba allí para enseñar, estaba allí para restaurar, como lo vamos a ver en el día de hoy, estaba allí para aliviar el dolor de los demás, estaba allí para glorificar al Padre de los cielos, estaba allí para congregarse, para unirse en oración con aquella comunidad de fieles y juntos bendecir al Padre Celestial. Qué importante es seguir siempre el ejemplo de Jesús, que vuelvo y repito, como un buen judío que era él, era un practicante de su fe. Por eso lo vemos cada sábado allí en la sinagoga. Recientemente tuve un encuentro con una persona que había pasado, o mejor, estaba pasando por una situación muy dolorosa, muy difícil. Y esta persona, después de un diálogo que sostuvimos, ha estado muy fiel, llegando a la iglesia, llegando a la Eucaristía, y me decía de una manera muy particular: Padre, venir a la iglesia me llena, venir a la iglesia me alivia, venir a la iglesia me sostiene, venir a la iglesia me reconforta, e independiente de cualquiera que sea el sacerdote que esté presidiendo la Eucaristía, me siento conectado con Dios y conectado con su iglesia. Esas palabras realmente me conmovieron, porque ese es el propósito cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, cuando venimos al templo, a la casa de Dios. Lo hacemos porque somos personas que estamos buscando esa conexión con Dios, pero también esa conexión con los hermanos en la fe. Y es lo que Jesús practicaba. Hoy vamos a ver que Jesús está en esta sinagoga para conectarse con su Padre, pero también para conectarse con aquella gente que estaba allí reunida. Y uno de los que estaban allí en la sinagoga era un hombre que, dice la palabra de Dios, tenía la mano paralizada
Qué importante es esto. Dice la palabra de Dios literalmente que había allí en la sinagoga un hombre que tenía la mano derecha tullida. Podemos imaginarnos por un momento que la discapacidad de este hombre ciertamente le limitaba a hacer muchas cosas. No sabemos cómo ocurrió, ¿verdad?, esto de su mano paralizada, si fue que nació así, o a lo mejor tuvo un accidente, o con el paso de los años una enfermedad, no sabemos. Pero podemos concluir ciertamente que este hombre estaba allí para ser enseñado, para estar en la presencia de Dios, buscando la presencia del Todopoderoso. Estaba allí en la sinagoga para orar seguramente, como lo hacían los demás. Estaba allí para glorificar a Dios a pesar de su discapacidad. Hay mucha gente que ante una discapacidad de pronto se alejan de Dios, no se quieren encontrar con Él. Incluso pueden culpar a Dios y estar llenos de resentimiento. Sin embargo, este hombre, a pesar de esa discapacidad, a pesar de esa limitación física, este hombre busca la presencia de Dios. Y allí está. Lo que él no sabía quizás es que aquel día iba a ser el día más grande de su vida, porque en aquel lugar estaba Jesús. A lo mejor quizás ya había escuchado hablar de Jesús, a lo mejor ya era testigo de las cosas que Jesús decía y hacía. Aquel día ciertamente, podemos decir, fue el día más grande en la vida de aquel hombre, porque aquel día Jesús hizo algo por él. Como vamos a ver luego, Jesús lo sanó. Pero no solamente estaba Jesús en aquella sinagoga, no solamente estaba aquel hombre con la mano tullida, sino que también dice la palabra de Dios, estaban allí los fariseos y maestros de la ley. Y dice la palabra de Dios, ¿cuál era la actitud de estas personas? Dice literalmente que espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en el día sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. ¡Qué actitud más pobre, más deplorable la de estos fariseos y maestros de la ley! Jesús estaba allí en la sinagoga para sanar, para restaurar, para enseñar. El lisiado estaba allí para aprender, para adorar, para glorificar. Pero estas personas estaban allí para espiar, para juzgar y luego condenar. ¡Qué dolor más grande! Una persona que va a un lugar sagrado, como en ese entonces era una sinagoga, como es nuestro templo, venir a la iglesia, simplemente para espiar, para juzgar, para criticar. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la actitud que nosotros traemos cuando llegamos a la casa de Dios? Hay que tener mucho cuidado que no traigamos estas mismas actitudes de estos fariseos y maestros de la ley, que no estaban allí para adorar, ni para glorificar, ni para ser enseñados, sino para espiar y luego juzgar. Que esa actitud, ojalá, nunca haga parte de nuestra vida de fe. Que por el contrario, cuando entremos en la casa de Dios, lo hagamos para ser enseñados, para alabar su nombre, para aprender a caminar con Él y recibir su gracia, y recibir su amor, y recibir su bendición. Aquellos hombres, fariseos, maestros de la ley, estaban espiando a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, y esto es importantísimo, dice la palabra de Dios, que Jesús sabía lo que estaban pensando. Por supuesto, Él era Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Él nos ha examinado. Él conoce nuestras acciones. Él conoce lo que nosotros estamos pensando antes de que quizás nosotros hablemos. Por supuesto, es lo que nos dice el Salmo 139 de una manera poderosa. Tú me has examinado, Señor, y tú conoces mis acciones. Tú conoces desde lejos mis pensamientos. Jesús se dio cuenta lo que estos hombres estaban pensando y escuchemos lo que pasó. Sabiendo Jesús lo que estaban pensando, dice el Evangelio, le dijo al hombre que tenía la mano tullida, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. El hombre se levantó y se puso de pie y Jesús dijo a los otros, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que le rodeaban y le dijo a aquel hombre, extiende la mano. ¡Ja!
El hombre tenía la mano tullida, la mano derecha estaba seca, paralizada, y Jesús le da una orden, una palabra: extiende la mano. Y dice la palabra de Dios que el hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y dice la palabra de Dios, comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! En vez de alegrarse por lo que Jesús había hecho, se enojaron y empezaron a planear qué hacían contra Jesús. ¡Qué mentes más cerradas! ¿Y por qué esa actitud hacia Jesús? Porque era el día sábado. Y lo que Jesús acababa de hacer contradecía el legalismo religioso de estos personajes. Para ellos lo más importante era ese legalismo. Para Jesús lo más importante era la compasión, la misericordia ante la necesidad de este hombre. Es que sanar a aquel hombre para Jesús iba en consonancia con el espíritu del sábado. No es que Jesús estuviera quebrantando la ley, no es que Jesús estuviera contra el sábado, es que sanar a aquel hombre, hacer el bien el día sábado, estaba de acuerdo con el espíritu del día de descanso, del día sábado. Qué importante es que nuestra vida esté siempre regida por ese espíritu de Jesús, que es un espíritu de compasión, es un espíritu de misericordia, es la capacidad de traer alivio al que está sufriendo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Aquellos hombres, fariseos, maestros de la ley, no les importó que aquel hombre hubiera sido sanado después de tanto sufrimiento. No, a ellos lo que les enojó fue que Jesús lo hubiera sanado un día sábado. Pero ¿qué tal la alegría de aquel hombre que con una discapacidad ahora podía extender su mano, ahora podía volver a una vida normal y quizás trabajar para sostener su familia? No, esto no significaba nada para los fariseos y maestros de la ley. Es que a ellos no les importaba aquel hombre con aquella discapacidad. Porque recordemos, estaban buscando siempre era cómo acusar a Jesús, cómo destruir a Jesús, cómo hacerle daño a Jesús, cómo desacreditar a Jesús. Por eso estaban planeando qué hacer contra Jesús. ¿Qué lección más grande nos da hoy este evangelio? Nos invita, primero, a mostrar ese espíritu compasivo de Jesús, sentir el dolor del otro, ponernos en los zapatos del otro. Cada día, cada momento es el momento oportuno para ayudar al otro. Nunca nos olvidemos de esto. Dejemos a un lado a veces tanto el legalismo religioso y aprendamos el ejemplo de Jesús, a tener siempre un espíritu abierto para ayudar, para aliviar, para bendecir. No basta con ir a la sinagoga. Hay que ir a la sinagoga con ese espíritu de adoración, pero también dispuestos a mostrar compasión. Aquellos fariseos y maestros de la ley estaban en la sinagoga, pero déjame decirte, no era suficiente, porque podemos ver que aunque estaban allí, sin embargo tenían el corazón cerrado, el corazón endurecido. A veces podemos correr el mismo peligro, venir a la iglesia, pero también con el corazón endurecido. Hay que dejarnos enseñar, hay que dejarnos tocar por Dios para podernos parecer cada día más a Jesús y mostrar misericordia y compasión con el que sufre. Al final, sí, ciertamente es importante ir al templo y encontrarnos con Dios, pero al final, lo que más importa es esa compasión, amor, misericordia que mostremos ante los demás. Pero también este evangelio hoy nos invita quizás a ti y a mí a ponernos en medio del Señor y poder hoy extender la mano y pedirle a Él que nos sane. Jesús le pidió a aquel hombre con la mano tullida que se pusiera en medio y extendiera su mano. A lo mejor hoy lo que tú y yo tenemos paralizado no es la mano derecha. A lo mejor son las dos manos, a lo mejor son los pies, a lo mejor es el corazón, a lo mejor es nuestra mente. A lo mejor estamos hoy paralizados, tullidos, secos, porque no podemos avanzar en la vida, porque tenemos miedos, complejos, porque estamos limitados por una cantidad de circunstancias y de miedos en nuestra vida que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Y de pronto hoy es el momento para que tú y yo estemos en medio de la presencia del que todo lo puede, de Jesucristo el Señor, que hoy te dice: levántate, levántate, extiende tu mano.
extiende tus pensamientos, extiende tu corazón, extiende tus brazos. Sí, es lo que el Señor quizás hoy nos está hablando. A veces creemos que el tullido o el hombre de la mano tullida era simplemente este señor del evangelio. No, es que yo hoy me pongo en su lugar y a lo mejor ese hombre de la mano seca soy yo. A lo mejor mi mano también se ha secado y se ha cerrado para dar, para ayudar, para levantar al otro. A lo mejor mi mano ya no se abre para darle un abrazo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a una persona que hoy necesita de un abrazo tuyo. Y esa mano se te ha secado. A lo mejor tienes los pies secos y esos pies ya no se mueven. Quizás para buscar el perdón, para buscar a la persona que te está llamando, que te está necesitando. O a lo mejor para ir a la iglesia. A lo mejor es el corazón el que está seco. Ya no fluye amor, no hay sentimientos de bondad. Quizás hoy día es ese corazón el que necesita también ser tocado por el Señor. A lo mejor es nuestra mente que también se ha paralizado. Ya no queremos pensar, ya no tenemos visión, ya no tenemos claridad, ya no queremos expandir nuestros horizontes. Y hoy el Señor nos dice, levántate, porque te voy a sanar. Pido a Dios para que hoy puedas encontrar la fuerza de Dios para caminar, para levantarte. Pida a Dios para que hoy te dé la fe y puedas ser tocado por su infinito amor y poder. Y pido al Señor hoy para que nos llene de su espíritu, para que estemos donde estemos, podamos ser como Él y podamos ser compasivos, sobre todo con aquel que necesita de nuestro alivio. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.